Bueno, pues lo primero, bienvenidos a todos. Gracias, por supuesto, a Rodri y a Eduardo por estar aquí con nosotros y querer dedicar este ratito a contestar a las preguntas de los oyentes. Gracias también a todos los que estáis conectados por interesaros por este tema, ¿no? Para los que ya nos conocéis, ¿no? Sabéis que desde la Escuela de Doblaje de Canciones y Traducción Audiovisual, uno de los objetivos siempre es incidir en los distintos eslabones de la cadena y en la importancia que juega cada uno de ellos en el proceso de doblaje, ¿no? Y bueno, en este momento en el que estamos, una de las cosas que también intentamos reivindicar, y ahí coincidimos, por supuesto, con Eduardo y Rodri, ¿no? Es en la labor artesanal o en el carácter artesanal de este trabajo, ¿no? En un momento en el que parece que, bueno, estamos atravesando un momento un poquito más complicado, ¿no? Y ese va a ser uno de los temas que abordemos también, ¿no? Entonces, como os comentaba, el guión de la entrevista está articulado a partir de las preguntas que nos habéis hecho llegar en estos días. Vamos a contestar a las que nos dé tiempo y luego dejaremos un ratito de ronda de preguntas por si se queda algo en el tintero. ¡Estoy vivo! Hola. Hola, Guti. Uf, he tenido que apagar todo, desenchufar, volver a enchufar. Quitar la electricidad, volver a... Nada. Pues fenomenal, tiene problemas de parpadeo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar preguntándoles tanto a Eduardo como a Rodri cómo fue su primera vez dirigiendo y qué aprendizaje os llevasteis de esa primera experiencia. ¿Empieza Eduardo, por ejemplo? Bueno, ¿me veis? Yo es que ya no me veo. Sí. Confío en que me estáis viendo. Vale. Pues, hombre, yo empecé por casualidad, porque yo nunca quise ser director. Pero ya baja el volumen de los altavoces. Yo nunca quise ser director, pero bueno, por circunstancias me quisieron quitar del micrófono y el director artístico del estudio dijo que no quería a ese actor que preguntaba tanto, que era un pesado y que entonces que le dieran algo a dirigir. Y así fue como empecé a dirigir, un poco para que el director artístico del estudio dejara de darle el coñazo. La verdad es que al principio me pareció una osadía dirigir y les pedí que esperasen un año para ofrecérmelo otra vez. Y la verdad es que el director artístico insistió y esperaron un año y al año me lo ofrecieron otra vez. Entonces, pues bueno, al final tuve que acceder. Y la verdad es que yo lo de dirigir lo considero como una forma de aprender, ¿no? Para mí he aprendido más en la mesa de dirección que en un atril, porque hay una cosa que a lo mejor algunos se confunden. El director no es el que manda, el director es el que tiene que estar al servicio de lo que hacen los actores o de lo que necesitan los actores. Entonces tiene que estar siempre pendiente de lo que busca del actor y cómo hacer que ese actor lo saque y un poco va por ahí el tema. Yo al principio de dirigir mucho miedo tenía porque no me consideraba suficientemente preparado y siempre tuve la sensación de que era una especie de intruso, ¿no? en la dirección. Así como hay gente que se considera, está muy a gusto en la dirección, pero no. Yo siempre la dirección me tiemblan las canillas, como dicen en mi pueblo. Me tiemblan las piernas cada vez que viene una dirección. Y siempre pienso, en esta es cuando la voy a cagar. Entonces, es un poco ponerte al 100% intentando dar todo lo que tienes de ti, porque la dirección es al final el responsable de todo el trabajo y eso lo tienes que tener claro. O sea, no tienes que pensar al dirigir, yo soy el que manda y se puede hacer lo que yo quiera. No se puede hacer lo que tú quieras. Se puede hacer lo que te permita el proyecto y lo que te permitan el material actoral que tienes, ¿no? Entonces, con eso
en cada trabajo te la juegas para el siguiente. Es como el actor que está en el atril, ¿no? También tiene que planteárselo. Yo pienso que es otra faceta más, ¿no? De la interpretación, ¿no? Pues Es una así, manera así empecé yo. muy responsable también de abordarlo, ¿no? ¿Cuántos Sí, años sí, por tenías supuesto. aproximadamente? Pues yo tenía 29 años. En aquel momento, que no era normal que hubiese directores jóvenes, yo era el director más joven de España. Luego ya entró Lorenzo y fue más joven que yo, Lorenzo Beteta. Y Rodri, en tu caso, Pero yo ¿cómo era fue? el director más joven de España, que me asustaba decir. Pues en mi caso también, a mí me ofrecieron dirigir, en concreto Televisión Española, oye, ¿no te apetecerá dirigir y tal y cual? Y yo de entrada dije que no, porque, bueno, pues, claro, yo también, a mí me pilló con 30 años. Y además resulta que mi físico y mi cara y mi voz pues aparentan siempre mucho menos. Entonces, yo siempre he sido como un poco el niño y claro, pues no iba a estar bien visto, vamos a resumirlo así. No iba a estar muy bien visto que yo empezara a dirigir, ¿vale? Bueno, total, esto fue como a principios de año. Como siempre en el doblaje hay rachas buenas, malas. Ocurrió que en verano hubo una racha muy mala de trabajo y coincidió que grabé una cosa y como actor, ¿eh? Y me llevé una experiencia terrible, terrible. Fue un sufrir esa convocatoria. Faltaban cosas por ajustar. Bueno, es que no quiero entrar en detalles. Total, que al acabar aquella convocatoria, yo dije, mira, yo no he dirigido nunca doblaje, pero creo que un poquito más de amor por el trabajo sí que le voy a poner. Total, que pasaron un par de meses, me volvieron a ofrecer dirigir y entonces dije, venga, pues lo voy a intentar. Cuando tengas alguna cosita, pues ya me dirás. Y en diciembre de 2015 me dieron mi primera película y así empecé. O sea, te pasan los materiales, claro, y de repente te enfrentas a tu primer ajuste. ¿Y cómo lo haces? Pues y luego después del ajuste, que fue lentísimo y fue un dolor y muy nervioso y Dios mío, y le voy a dar otra vuelta a esta frase porque pues muchas inseguridades. Luego, claro, llegas a sala y en sala tienes que dirigir a actores que te dan 1000 vueltas, que llevan muchísimos más años. Y claro, y ahí de momento adquieres la conciencia de, ostras, ¿cómo le voy a decir yo a este actor enormérrimo que lleva toda la vida, 40 años más que yo, que quiero que corrija un detalle porque en la película lo dice con esa intención y creo, me ha parecido que no lo ha dado con esa intención? Y que aprendí precisamente de esa primera dirección. Que precisamente los más grandes son los que más dispuestos están a ayudarte. Y aquel compañero, pues me dijo, pues nada, Rodri, hijo, yo te repito las veces que haga falta hasta que quede como tú consideres, porque tú estás al mando del proyecto. Tú lo has visto, tú conoces todo lo que pasa y nadie mejor que tú para decirme qué es lo que quieres. Y de repente adquieres como una especie de seguridad, ¿no? De decir, ostras, el compañero está para confiar en mí, no para meterme miedo ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues de la primera experiencia dirigiendo, pues lo mismo que Guti. Yo no me consideraba a la altura, por supuesto que no. No había dirigido nunca. Descubres que hay muchas más dificultades que no te esperas, porque dirigir no es solo la parte de la sala, que es como lo último, ¿no? Hay muchas cosas antes, hay muchas cosas de producción, hay muchas cosas de preparación, del casting de los actores, que de esto, claro, cuando te hablan de dirigir, al principio no te lo planteas tanto, ¿no? Pero tienen que estar ahí, son labores también del director. Y sobre todo,
Yo la dirección coincido con Guti, o sea, yo me la planteo al mismo nivel que mis compañeros actores y actrices. Para mí esto no es una cuestión jerárquica o de poder, de yo tengo este poder, ¿no? De la dirección. No, mira, aquí estamos todos, actores, actrices, traductores técnicos y director, al servicio de la película, al servicio de la serie. Cada uno con distintas responsabilidades, pero estamos al servicio de. En el momento que uno quiere estar más alto que otro, para mí ya se está haciendo otra cosa, no se está haciendo doblaje, no se está haciendo dirección, se está jugando a dar pábulo a los egos de algunas personas. No. A una sala hay que ir relajado como actor, es tarea del director crear ese ambiente no hostil, un ambiente en el que se pueda crear, en el que se pueda dar rienda suelta al arte, y si vemos que el compañero que está en el atril se atasca, pues es que a lo mejor no es culpa del compañero o compañera que está en el atril, sino es nuestra tarea o nuestra responsabilidad el saber llevar a esa persona que a lo mejor está pasando un mal día, es que es una persona, no es una máquina, llevar a esa persona hasta donde nosotros queremos, que es pues el personaje, para que quede tal cual nosotros lo hemos visto y lo hemos ajustado. Entonces, bueno, pues un poquito ese es el resumen de mi primera experiencia dirigiendo y lo que aprendí. Y a la hora de formar un reparto y de elegir una voz para un personaje, ¿tú qué dirías, Rodri, que es lo más importante? Pues mira, siempre me gusta poner el mismo ejemplo. A ver, parece que lo más lógico es pensar que hay que buscar una voz similar o parecida al original. Un timbre, ¿vale? Desde el punto de vista del timbre. Pero yo siempre digo lo mismo, ¿vale? Imaginad que tenéis a dos actrices, ¿vale? Una actriz como la copa de un pino, que lleva, yo qué sé, 40 años de profesión, que te da unos matices con unas sutilezas impresionantes, ¿vale? Y tienes a otra actriz un poquito más nueva, que funciona, que es solvente, pero que, bueno, está empezando o bueno, la cantidad de colores que nos puede dar no es la misma, por decirlo así, ¿vale? Y la actriz a la que hay que repartir es Meryl Streep. ¿A quién repartís? A Meryl Streep, a la actriz que tiene 40 años de profesión y todos los colores del mundo para pintar su interpretación, o a la actriz que es un poquito más nueva, que no tiene tantos colores, pero que tiene exactamente el mismo timbre que Meryl Streep. ¿Qué es lo que debe primar? Pues yo lo tengo claro, y es la capacidad de interpretar. Entonces, si tú tienes ahí en la pantalla a una actriz o un actor como la copa de un pino, tú tienes que poner a alguien que esté a esa misma altura interpretativa, como poco. Y que sea un timbre que, bueno, que se pegue a la cara, pero la similitud tímbrica al dedillo creo que no debe ser el criterio de reparto. Y luego hay más criterios, yo que sé, si acabas de contar con alguien para una película, pues para la siguiente película, aunque te venga bien también ese actor o esa actriz, pues repartirlo a otra persona, porque todos tenemos que comer, entonces hay que hacer como una pequeña rueda de reparto, ¿no? Pues a ti ya te he dado un protagonista, bueno, pues en la siguiente se lo voy a repartir a esta otra persona, tal. O si sabemos de alguien que está mal de curro, pues intentamos asignarle algún papel que le pueda venir bien, pero siempre teniendo en cuenta el beneficio de la película, el beneficio de la serie. No puede ser el criterio, el beneficio de meto a mis amigos o mis amigas en todos mis repartos, porque luego resulta que todos los repartos suenan igual y suenan las mismas voces. Ese creo que no puede ser el criterio. Entonces, principalmente un criterio interpretativo, obviamente. Segundo, quizá un criterio de equidad y de justicia. Y bueno, y luego tercero, los repartos, no nos olvidemos de la parte industrial, es un acuerdo entre director, estudio y cliente. Es decir, yo puedo hacer una propuesta de reparto, pero el estudio hace su primer filtro, el cliente hace su segundo filtro y entramos ahí en una negociación. Yo quiero a este por estas razones interpretativas o artísticas, pero a lo mejor en el estudio te dicen, no, esta persona no trabaja aquí, por las razones que sean.
no nos podemos meter tampoco mucho. O de repente te llega el cliente y te dice, no, lo tiene que hacer fulanito, menganita, porque ya lo ha hecho, y a lo mejor no es quien yo creo que lo haría mejor, pero el cliente insiste en que lo tiene que hacer esa persona. Bueno, pues tú como director tienes que tener las herramientas suficientes para esa persona poderle sacar el personaje que tiene que interpretar en la película. Entonces, quiero decir que para mí el reparto, fijaos, eso os diría la parte que más me cuesta o que más farragosa me parece de dirigir, el hacer un reparto. ¿Cuánto tiempo te puede llevar a hacer un reparto? Imagino que dependerá del producto, claro. Depende del producto. Luego, por ejemplo, productos que tienen muchas vocecitas dentro de un mismo capítulo o dentro de una misma película, claro, luego es que no nos podemos olvidar tampoco que esto es una industria. Y la industria llega y te dice, Rodri, muy bien, una serie de 150 personajes. Pues tienes para 60 personajes, 60 actores. No puedes contratar a más. Y sí, estoy haciendo este gesto. Porque no nos olvidemos que la parte industrial del doblaje va de dinero, ¿vale? Entonces, claro, tú Mira, gracias, se ríe. Claro, tú con esas 60 personas a las que puedes llamar tienes que cubrir 150 personajes. Pues luego ya te buscas tus truquillos, intentas buscar voces más neutras, es decir, que no tengan ningún timbre tan característico que las puedas distinguir con facilidad. Espaciarlas un poco, imagino, ¿no? Espaciarlas, eso, al principio, a mitad, a final. Trucos, pero es que depende de la cantidad de personajes, depende de la dificultad, luego depende también de la disponibilidad, porque a lo mejor tú piensas en alguien, pero luego resulta que llaman de producción a esta persona, no lo puede encajar en la agenda y a última hora te toca buscar a otro compañero o compañera que haga ese personaje. Y a lo mejor te llaman de un día para otro, te dicen, en 2 horas dime una persona, y ostras, ¿y a quién se me ocurre ahora a mí para resolver este papelón que tiene que hacer, ¿no? Entonces, sí, es que el reparto para mí es la parte más complicada. Sí. Eduardo ha tenido un problemilla con la conexión, entonces está ahí. Si quieres, paso a la siguiente pregunta, Rodri, y luego vuelvo a esta pregunta para Eduardo, ¿no? Claro. La siguiente pregunta sería, ¿qué consejo le darías a alguien que empieza a dirigir y también si se puede empezar a dirigir sin tener demasiados años de experiencia como actor? Pues consejo a alguien que quiera dirigir, que lo intente y sobre todo que se le quede grabado que nadie hemos nacido enseñados, nadie. Entonces siempre vamos a tener ese miedo de decir, claro, no lo hemos hecho nunca, no tenemos tablas, no tenemos recursos, solo tenemos miedos, pero todos hemos empezado. Y estaría bien que por parte de los compañeros, actores y actrices que vienen a trabajar en nuestro primer proyecto de dirección, pues hombre, si son gente normal, que la gran mayoría lo son, pues lo van a tener en cuenta y van a tener toda la paciencia del mundo. ¿Por qué? Porque todos hemos empezado y nos merecemos empezar en la dirección, en el atril, el técnico que está grabando, pues igual que cuando tú vas como actor y te toca un técnico que está empezando, pues tú ya sabes que esa convocatoria va a ir más lenta. Y lo que hay que hacer es no meter prisa al técnico. Porque todos hemos empezado y todos tenemos ese derecho. Pues, consejo para alguien que empieza a dirigir. ¿Qué nervios va a tener? Que es normal y que luego se añoran esos nervios. O sea, quiero decir, hay que disfrutar del momento. Te hacen sentir vivo también esos nervios iniciales. Seguro que no le vas a poner más cariño a un producto que ese primer producto, le vas a dedicar horas y horas y horas. Vas a obtener un aprendizaje mayúsculo. Adelante con ello, no le tengáis miedo, tenedle respeto, eso sí, al producto y a la profesión. Y respecto a la otra pregunta, la de los años de experiencia, a ver, el que ha sido cocinero antes que fraile sabe lo que se cuece en la cocina. Para mí,
es fundamental haber sido actor o actriz, haberse enfrentado a un take, haberse enfrentado a las dificultades de una sala, de un take, más que nada porque generalmente, al menos aquí en Madrid, quien dirige es quien ajusta. Y para ajustar hay que interpretar. Es decir, no se puede llevar a la sala nada que tú no seas capaz de doblar e interpretar. Si te toca trampear mucho la sincronía, no lo has ajustado bien. Repítelo, ¿vale? A la sala tienen que ir las cosas tranquilitas y fluidas, ¿vale? Entonces, claro, si no has doblado nunca, ¿cómo vas a ajustar bien? Si no lo ajustas interpretando. Si no está bien hecho el ajuste, ¿qué hacemos cuando lleguemos a sala? Entonces, yo creo que sí que es necesario tener un mínimo de años de experiencia como actor. A veces me encuentro con gente que tiene como mucha prisa en dirigir y está muy bien pasar por la mesa de dirección. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, pero la prisa nunca es buena no es buena consejera. Cuando se esté preparado y te ofrezcan la oportunidad, adelante. Pero correr no merece la pena. Entonces, bueno, pues sí, hay que tener algunos añitos como actor o actriz. Yo lo recomiendo. Comentabas también, Rodri, que efectivamente el trabajo en sala no es lo primero a la hora de empezar a dirigir un proyecto, sino que hay mucho trabajo previo, ¿no? Parte de ese trabajo efectivamente consiste en recibir, aparte del material original, recibir un guión traducido que va a ser tu punto de partida como director, ¿no? Eso es. ¿Qué valoras más cuando recibes un guión traducido? ¿Qué es lo que más te sirve? ¿Qué es lo que más te ayuda? Sobre todo que lo haya traducido una persona profesional como la copa de un pino. Es que se nota muchísimo cuando detrás hay un buen traductor, traductora, alguien que le gusta la profesión de traductor, traductora, que se esfuerza por buscar, por domesticar ese lenguaje traducido. Es decir, que no notas calcos del inglés, sino que la traducción ya tiene frases nuestras. Dices, ostras, esta persona se lo ha currado. Cuando yo estoy leyendo un guión traducido y no entiendo lo que está pasando, es que no me cabe en la cabeza. Y esto me ha pasado más de una y más de dos veces. Estar leyendo la secuencia y decir, no sé lo que está pasando, esto no puede ser. Y estoy seguro que el traductor o traductora tampoco sabía lo que estaba escribiendo. Se ha dedicado a, bueno, yo traduzco la frase y ya se entenderá el siguiente en la cadena. No, si no lo has entendido tú, el siguiente no lo va a entender. Y si yo no lo entiendo, difícilmente voy a poder hacer un buen ajuste y adaptación para luego llevarlo al atril. Entonces, hola, ¿me oís? ¿Qué es lo? Sí. Hola, Edu. Ya estoy aquí. Ay, he pobre. puesto el portátil, pero imposible. Sigo parpadeando ahí, o sea que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Perdón. Te vemos ahí como con interferencias de las de antaño, de la tele. Sí. Bueno, sigue, Pues eso. perdón. Nada, que lo que valoro es que detrás del guión haya una persona hay una persona profesional. Cada vez más nos encontramos con, pues eso, yo me he encontrado, yo personalmente, con traducciones que te las intenta colar de máquina, de traducción automática. Y es que se nota, es que hay unos calcos que no. Entonces eso, yo valoro la profesionalidad de un buen traductor. Estábamos comentando, Eduardo, si quieres continuamos con esta pregunta y luego volvemos atrás. Uh-huh. Sobre a la hora de empezar a dirigir un proyecto, ¿no? Una de las primeras fases es visionar el material original, tener como material de apoyo esa traducción preliminar, ¿no? Entonces, tú a la hora de, cuando recibes un proyecto y recibes una traducción, ¿qué es lo que más valoras en esa traducción? ¿Qué es lo que más te ayuda para la labor que tienes que desempeñar tú de ajuste y de dirección? Pues que hayan hecho una traducción orgánica, una traducción de una persona que no solo pasa palabras de un idioma a otro, sino que te hace una traducción comprensible y lógica. Yo no digo que lo ajuste,
pero sí que al menos cuando leas la frase entiendas lo que te está diciendo y no se rija por la literalidad del idioma. Nuestra composición gramatical es distinta a la de los ingleses, a la de los turcos, a la de los alemanes, en general, ¿no? Entonces, no puedes irte a la literalidad, porque entonces yo tendré que traducirlo otra vez y volver al principio del proceso y ver, a ver qué me has querido decir con esta frase, ¿no? Entonces, yo lo que veo, más que me lo deje ajustado, porque hay directores que sí que quieren que se lo deje ajustado, no, que yo entienda lo que me está contando y que no se embarque en explicaciones que a veces lo único que hacen es llenar de paja el guión, ¿no? O sea, a mí me pones en un guión, canta igual que los Bee Gees, grupo del no sé qué, entre paréntesis, según la Wikipedia, no sé qué, según este vídeo, no me des esas explicaciones porque yo eso lo voy a quitar del guión. Si yo no sé quiénes son los Bee Gees, pues lo busco, ¿no? Y explicaciones, pues de repente componerte las frases si sabes que no caben. ¿Por qué te empeñas en meterme en todas las frases el nombre del personaje al que va dirigido? Los ingleses suelen hablar así, que es Peter, no sé qué, no sé cuánto, Johnny, no sé qué, no sé cuánto. Y en todas las frases me metes el nombre del personaje si sabes que lo voy a quitar, si eso me sobra. Frases como de pronto meterte en 2 líneas de traducción para lo que solo va a ser una línea. Y si dijera que me estás ofreciendo información, pero si la traducción es creo que es posible que quizá a lo mejor vayamos y pienso que tal. No, eso es paja. Eso no es traducción. Eso es paja. Y algunas veces me he encontrado cosas así. Cada vez menos, porque yo como cada vez dirijo menos y hago menos cosas, pues las evito. Y cuando me toca alguien así, voy al estudio y protesto. Luego el estudio me dice, pero si es muy bueno, si es muy buena. Ya, le digo, pues será muy bueno con otros. Conmigo se ha venido abajo. Entonces, yo suelo dar el feedback de los traductores. No por nada, sino porque si yo hago un mal ajuste, a mí me van a decir, oye, esto está mal ajustado. Me lo van a sacar en Quality Control. Pues lo mismo, yo necesito un guión que esté legible, por lo menos. O sea, de nada sirve que estén hablando de la comida en un restaurante y de pronto una de las frases sea la lluvia cuando viene fuerte golpea los tejados. Y dices, ¿cómo? Espera. Esto no lo entiendo. ¿Qué tiene que ver la lluvia con la comida de la que estamos hablando? A lo mejor es una frase hecha. Pues eso sí, el traductor me tiene que decir, esto es una frase hecha del inglés, que viene a significar a perro flaco todo se le vuelven pulgas, no, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Entonces, yo no digo que me hagan los chistes, pero al menos saber qué es lo que estoy leyendo, porque a veces he tenido que ir al Google Translator, que me ha hecho mejor traducción que el traductor, al menos la ha entendido. Entonces, yo lo que quiero en una traducción es comprensión, que se comprenda el diálogo que me han traducido. Luego ya alargar, acortar, meter un chiste, buscar la rima de un poema, eso ya lo hago yo, para eso está el ajuste. Y luego, una vez realizada esa primera fase, ¿no?, que es el ajuste, lo siguiente sería, que es lo otro que comentábamos con Rodri hace un momento, la parte correspondiente a hacer el reparto, ¿no?, a elaborar el reparto. Para ti, Eduardo, ¿qué es más importante a la hora de elegir una voz para un personaje? Yo primero intento... Ay, Dios mío, el antivirus. Es que está el antivirus intentando trabajar y por eso yo creo que me salen estas cosas. Yo lo primero que intento es que el registro de voz le cuadre al personaje. Y luego, entre los varios registros de voz que tengo para optar a repartir, o sea, yo a lo mejor tengo 4 o 5 actores que me pueden dar ese registro de voz.
cuando tengo esa selección, ya elijo el actor que por carácter, que por forma de hacer, que por forma de decir, le cuadre más al personaje. También intento a veces, generalmente, intento respetar las asignaciones, pero si de repente tengo 3 asignaciones para un actor determinado, pues elijo la que a mí me cuadra mejor para ese actor. A veces no es la que más se ha utilizado, pero de repente yo veo el personaje y digo, es que este lo puede hacer fulanito, lo puede hacer menganito. A mí me pasó con George Clooney. Con George Clooney, cuando hicimos Oh Brother, pues la distribuidora quería a Salvador Vidal. Y yo dije, es que no le cuadra a Salvador Vidal. A mí me cuadra más Luis Porcar. Por el estilo de personaje, los dos me valían para doblar a George Clooney. Pero el personaje requería más la retranca, la chispa, la gracia de Luis Porcar, más que la galanura de Salvador Vidal. Y la siguiente película que hice de George Clooney, como al año o al año y medio, era un galán, que era George Clooney con Julia Roberts y tal, y dije, pues yo ahora quiero a Salvador Vidal. Tenía 2 opciones para ese actor, pero en cada película, cada uno me estaba dando una cosa. Son muchos factores que hay que tener en cuenta, claro. Y claro, conocer... como el director de teatro. Claro, y conocer todo, como el director de teatro que de repente dice, ay, esta chica qué mona, la voy a poner en mi función. Y de repente notas que en la función el personaje tiene que estar roto, la tienes que llenar de barro, pues entonces no me cuadra la niña mona, lo siento, ni el niño mono. Claro. Y con respecto a la dirección, ¿no? ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere empezar a dirigir? Y otra pregunta que nos formulaban, ¿no? Es si para empezar a dirigir es necesario tener muchos años de experiencia previa, ¿no? Como en el atril, ¿no? Como actores o como actrices. Sobre todo tienes que tener mucha experiencia interpretativa, que no significa que hayas estado mucho tiempo en el atril, ni hayas hecho grandes papeles en el atril. Yo soy uno de los que no he hecho... Bueno, al principio sí hacía protagonistas, pero luego yo no he hecho grandes protagonistas en el atril. Pero que se preparen artísticamente, interpretativamente, que conozcan todos los recursos que se pueden utilizar. Yo conozco directores que se han puesto a dirigir ahora, que llevan muchos años en el atril y muchos takes hechos, y usted me perdone, pero dejan bastante que desear. Porque hay que tener una mínima cultura, un mínimo conocimiento, un mínimo interés, no creerte el rey del mambo y que lo que tú hagas con una varita mágica que con eso ya saltan perlas, como decía Paco Rabanne, ni que fueran perlas. Pues esto, no todo lo que haga van a ser perlas. Tienes que preocuparte de que lo que salga de tu mano sea un buen trabajo. Si sale una perla, mejor, pero sea un buen trabajo. No te tienes que adormecer, no te tienes que dormir. Tienes que aprender todo lo que puedas y como puedas. Si tienes que ir a clases de teatro, si tienes que hacer teatro, si tienes que dar clases de interpretación, porque luego te vas a encontrar en el atril gente que desde los que te lo hacen todo y no puedes aportar nada, porque ellos son como las bicicletas de piñón fijo. Van con el piñón y no les sacas de ahí. A esos tienes que conseguir sacarlos de ahí, de su zona de confort, hasta los que tienen más dificultades y tú tienes que ayudarles. O sea, a un director no le vale con decir, no, así no, házmelo bien. ¿Qué es bien exactamente? ¿Qué es bien? Tienes que saber explicar qué es bien, qué es lo correcto. Y para eso tienes que tener buen oído. O sea, un director tiene que saber escuchar. A mí a veces me han venido noticias o gente a comentar, pues ¿sabes que fulanito está dirigiendo?
Y con algunos me ha pasado, ¿cómo puede dirigir si cuando dobla no escucha a su personaje? Un director tiene que saber oír, tiene que saber captar de la imagen lo que hay para luego pedírselo al actor. Todo eso es cultura, información y, por supuesto, inquietud en aprender, ser una esponja, pillar de todo lo que te vaya surgiendo, porque cualquier cosa que sepas te puede servir a la hora de dirigir a otros actores. ¿Cómo le vas a pedir a un actor una escena emotiva si no sabes explicarle por qué es la emoción esa? O sea, no le puedes decir a un actor, llora. Se acabó, chimpón. Llora. Pues eso lo puede hacer la IA, que luego hablaremos de la IA. Eso la IA tiene el registro 612, que es llora. Las personas somos distintos y el auténtico doblaje es distinto. Es más de emoción y sutileza. Entonces, importantísimo para el director saber comprender los personajes y saber explicarlos. Claro, yo creo por lo que comentáis los dos, ¿no? Que aparte vosotros dos sois perfiles muy... Sí. Ahí. Eduardo, no te he escuchado lo último, perdón. No, que había dejado la frase abajo, era como, he acabado. Sí, que comentaba que vosotros dos particularmente sois perfiles muy polivalentes porque hacéis otras cosas aparte de doblaje, tenéis una trayectoria bastante extensa también haciendo teatro, ¿no? Yo entiendo que todo eso, además, os curte y os da otras herramientas que luego podéis llevar a la sala de doblaje, ¿no? Y que si os dedicaseis solo al doblaje, a lo mejor esa patita no la tendríais, ¿no? O podríais tener otras, ¿no? Que yo creo que eso también es interesante resaltarlo, ¿no? La importancia de formarse en muchos campos, ¿no? Y ver qué podemos trasladar de un campo a otro, ¿no? Es que cuanto más amplia sea la imagen que tienes de todo el proceso y de todos los factores que están implicados, mucho mejor. No limitarte solo a uno. Totalmente. Y volviendo a lo que es la fase de ajuste, ¿no? Cuando ya empezáis a hacer esa labor de adaptar, ¿no? ¿Qué consideráis que es más importante? Bueno, seguro que muchas cosas son importantes, ¿no? Pero tenemos por un lado la sincronía, por un lado la naturalidad, que tú has hablado de ella hace un momento, Eduardo, la fidelidad al texto original, o por ejemplo cuando hay chistes, ¿no? Claro, hay muchas maneras de abordar el humor, ¿no? ¿Qué pensáis que es más importante a este respecto? Rodri, si quieres empezar tú. Pues tener una cosa muy clara, y es que nosotros somos los responsables de la versión en el idioma meta, que se llama, ¿vale? En el idioma de destino, que no es el idioma de origen, ¿vale? Los que tenemos que conocer bien nuestro idioma somos nosotros. Entonces, para el humor sobre todo, que hay que tener muy claros los dobles sentidos de las palabras, que conviene tener una riqueza de léxico, conviene, pues eso, ser un poco, interesarte por nuestro idioma, yo qué sé, leer, interesarte por palabras curiosas que no sean las típicas de toda la vida. Entonces, es muy importante mimar el idioma de destino, el nuestro. Y nosotros somos los responsables de que esa idea que quiere trasladar el original, trasladarla lo más fielmente a el idioma nuestro. Lo decía antes muy bien Guti. Yo qué sé, imagínate que te ponen una frase hecha en inglés que si me la traduces tal cual, aquí no tiene sentido, pero aquí también nosotros tenemos nuestros refranes que si se trasladan al inglés o a otro idioma tampoco tendrían sentido, ¿vale? Pero los que somos nosotros quienes conocemos qué sentido tiene aquí en español. Entonces, es muy importante conocer el imaginario colectivo al que nosotros le vamos a contar la película, entender muy bien cuál es la película original, qué está pasando en ese gag de humor original y trasladarlo a nuestro idioma con nuestras palabras que nos resulten cercanas, que las entendamos, que no sea un artefacto del doblajés, un calco del inglés. No. Pues si tienes que usar una palabra
yo que es que no sé qué palabra castellana así o esa palabra rara que no usarías en un doblaje, pues úsala. ¿Por qué? Porque la tenemos en el castellano y te va muy bien para ese doble sentido. Entonces, no pasa nada, no hay que tenerle ese miedo. Y lo importante es que los actores, la oralidad de los personajes sea natural. No sea... Pues es que hay veces que te pones las películas y te pones las... Y, madre mía, es que no te gusta escribir diálogos. No te gusta, estás calcando y tú en la vida real lo dirías así. No. ¿En esa situación te expresarías de esa forma? No. Entonces, ¿por qué escribes esos diálogos? ¿Sabes? Es meterle un poquito de lógica de conversacional de nuestro día a día. Obviamente sin perder el registro. Cada serie y cada personaje tiene su registro de tal y cual. Pero hombre, que no hablamos así. Yo os he oído todo el rato, ¿eh? Ha habido momentos en los que he caído al foso, pero yo os oía todo el rato. Para mí lo importante de un ajuste es que se convierta en un diálogo perfectamente entendible, perfectamente aceptable para el espectador que lo esté diciendo ese personaje y no irse a los extremos. Y luego ser muy respetuosos con el original, porque hay gente que también quiere lucirse en un ajuste y como hacía un compañero que le dieron a dirigir una película hace ya muchos años y le dije, el tío este era un crack, era un genio, pero en su faceta, ¿no? No pasó de actor. Le dieron a dirigir una película y entonces me dijo, esta película me voy a lucir, la he hecho toda en verso. Y le dije, a ver, y efectivamente la había hecho toda en verso. Y digo, pero Pedro, si es una película porno. Era una peli porno y la había hecho en verso. Entonces, no tiene sentido. Tampoco hay que irse por el cerro de Úbeda, ¿no? Entonces, cuando haces una adaptación, también tienes que tener cuidado de eso, de no poner tu ego ahí y decir, me voy a lucir, ya verás tú. Vamos a hablar de Benidorm, de Galicia, y este que tiene acento australiano, le ponemos acento manchego. No juguemos a eso, porque el señor ese que tiene acento australiano viene de Australia y está viviendo en Nueva York. Entonces, si de repente le pones acento andaluz, pues como que no tiene sentido, porque ese señor no ha estado en Andalucía nunca. Y sería como cambiar los dólares por euros, porque me viene mejor hablar en euros, ¿no? O yenes. En vez de los yenes, pues hablas en euros y ya está, ¿no? En eso hay que intentar buscar algo que sea análogo a lo que ocurre en original. Que en original un personaje es como muy tirado y tal. Hombre, tampoco no vas a hacer de Carabanchel, ¿no? Cuidadito con eso, no te vayas al otro extremo y decir, pues mira, yo le hago un acento andaluz ahí como tirado del sur de Cádiz. No, porque no tiene sentido. Búscale una analogía para que el espectador sepa que ese personaje es distinto. No habla igual un británico que un americano, ni que un australiano, ¿no? Entonces, busca esos niveles. Y también para eso hay que saber hacerlo. Yo he visto hoy una película que me parecía muy buena, pero de repente en el doblaje el personaje era un chaval, no diré el título, nunca diré el título, era un chaval de la calle, sin futuro, cada vez que intentaba hacerse un futuro, o sea, un chaval tirado de la calle, casi un mendigo, ¿no? Y entonces le oías hablar así, pero luego las frases eran perfectamente, gramaticalmente perfectas todas. Y dices, pero por favor, si estamos haciendo un personaje que es un tirado de la calle, que va a hablar mal, ¿por qué no suelta algún... le han cazado, le han pillado? No, le han pillado, le han cazado. Por favor. Entonces, eso también tiene que ir en un ajuste. Igual que a un lord inglés, no le tienes que dejar pasar una y tiene que pronunciar perfectamente. Y eso también va en el diálogo. Si las frases están bien construidas, te ayuda a hacer el personaje.
Entonces, esa es la parte que me parece interesante del ajuste. Una vez me dijo Rafael de Penagos, me dijo, mira, Eduardito, los guiones de doblaje tienen que ser para hablarlos, no hagas literatura, porque esto lo van a decir personas. Y bueno, está mal que lo diga, pero esto era para alabarme y decir, tú haces guiones que hablan las personas. Podría ser literariamente más bonito, más retocado, con más florituras, pero es que esto es lo que necesita un doblaje, que lo puedan decir las personas. De hecho, cuando yo algún actor se encasquilla en un take o una frase, le digo, un momento, espera, a ver si es que no está bien ajustada la frase. Y me dicen, no, sí, no, te estás equivocando, te estás enganchando en la frase. A ver si es que la frase no es fácil de pronunciar, no es fácil de decir, porque está retorcido el sujeto, el predicado y entonces te está liando, a ti te pide hacerlo de otra forma. Y a veces ocurre que cambias un complemento de sitio y el actor le sale solo. Pero para eso hay que tener conocimiento. Esto es como dirigir. O sea, ves gente que en este caso lo que hace es se pone a la defensiva y dice, no, está perfecto. Y puedes cometer la mayor incorrección gramatical que por no decirte me he equivocado en un ajuste, no te lo va a permitir. Yo ahí no tengo ningún pudor. Yo sí tengo que confesar, me columpia. He puesto silbar con V. Pues ya está. Lo confieso y se acabó. Sí, a lo largo de la charla yo creo que estáis resaltando mucho, como hemos dicho al principio, ¿no? La parte artesanal de este trabajo, ¿no? Que requiere mucho criterio, requiere darle muchas vueltas. Con relación a eso, ¿no? ¿Cómo veis el panorama actual, sobre todo con la irrupción de la IA, ¿no? ¿Cómo creéis que esto va a afectar? Porque, bueno, los mensajes que llegan es que esto va a transformar todo, etcétera, pero también yo creo que se está empezando a notar, me da la impresión, cierto rechazo en muchos sectores, no solo en los sectores artísticos, ¿no? ¿Cómo pensáis que esto va a afectar a corto, a medio plazo en este sector? Bueno, como siempre dejaba a Rodri, ahora empiezo yo, para que no... yo creo que la IA la estamos haciendo nosotros. O sea, hay gente que está haciendo IA ya, creyéndose que dobla, ¿no? Porque ves las películas y todas las oyes igual, con las mismas expresiones repetidas, las mismas entonaciones incluso repetidas, y dices, pero si es que eso es la IA. Eso, la IA nos tiene comido el terreno ya, o sea, ya, en este momento. Entonces lo que hay que conseguir es crear un doblaje, una interpretación que vaya más a lo humano. Yo hace poco vi unos vídeos en los que habían cogido mi voz, la habían clonado y yo estaba comentando, mi voz estaba comentando unos vídeos cortos, ¿no? Y yo lo escuchaba y decía, bueno, puede que es mi voz, indudablemente, pero ese no soy yo. Yo nunca diría esa palabra que está diciendo la IA tan perfecta a esa velocidad. Entonces, ese punto de humano, que es lo que el fallo o el error es lo que hace la interpretación más interesante y más humana. O sea, no digo que vayas a estar metiendo errores todo el rato, pero esa imperfección de la voz es lo que hace personajes, lo que crea personajes, lo que crea interpretaciones de verdad. Porque la IA lo que va a crear son interpretaciones perfectas, pero basadas en lo que ya está hecho. Si tú, cada vez que interpretas un papel, cada vez que doblas una película, estás buscando algo diferente, ya le estás dando trabajo a la IA. Hasta que te copie todas tus opciones que tienes, nunca llegará a copiarte todas, porque tú siempre tendrás una más que ofrecer. Por eso insisto en que lo importante es hacer buenos doblajes. Doblajes de relleno, doblajes de pasada, doblajes que están hechos con tonos, con
inflexiones de voz, nada más, esos los copia la IA, pero ya, o sea, ya lo digo. Cuando algún compañero me ha comentado, bueno, joder, es que nos va a quitar a uno se lo dije una vez, nos va a quitar el trabajo a la IA, y dije, no, te lo va a quitar a ti, porque lo tuyo ya se puede repetir, lo mío no. Entonces, si intentamos ser originales sin salirnos del original, no nos vamos a inventar los personajes, pero si intentamos darle ese punto de verdad, ese punto de humano que se puede dar un doblaje, porque se han hecho doblajes así hace años y se están haciendo doblajes así, que lo oyes y dices, esto es tal película, porque está tan bien hecho que los personajes están creados, y aunque oigas una voz, diferencias perfectamente la película que es. Y mientras hagamos eso, la IA tiene un trabajo por detrás muy complicado de suplantarnos, ¿no? Esto como los cuadros. Cuando vino la fotografía, pues los cuadros eran perfectos, pero a la gente le siguen gustando los cuadros, porque el pintor hace sus perspectivas que al público le gustan, aunque alguna perspectiva se le escape un poco, usa los colores que visualmente son atractivos, aunque al público, aunque el color no sea el auténticamente real, pero eso al público le gusta. El bailarín no baila como anda por la calle. El bailarín convierte un movimiento en arte. Pues el actor tiene que convertir unas palabras en algo que atraiga al público. Si lo que va a tener es una traducción simultánea, pues claro, en eso la IA nos tiene el terreno ganado. Pero mientras haya doblajes bien hechos, la IA no tendrá capacidad para copiar tanto, porque tiene que copiar mucho más lo que haga mañana. Ya. Sí, yo poco más que añadir. De hecho, yo suelo decir una frase que es: en la imperfección está el alma, y la IA lo que busca es una perfección digital, dejarlo todo, copiar un timbre y hacer un tono perfecto, y eso no tiene alma. Sí que es cierto que, como ha comentado Guti, pues es un competidor más que entra y que tiene un nivel que ya logra cubrir pues esas interpretaciones planas, esas interpretaciones de piloto automático. Entonces, tú verás, plantéate, ¿tú quieres que la IA no te coma la tostada? Pues plantéate si lo que estás haciendo tú en el atril se puede automatizar o no. Entonces, déjate del piloto automático, empieza a sentir lo que estás diciendo, sobre todo por qué lo estás diciendo. La IA no sabe por qué lo está diciendo. A la IA le han pasado un texto y le han dicho esto llorando, esto riendo, pero no sabe el por qué. Nosotros los seres humanos, los actores, cuando estamos transitando por el take, tenemos que entender el por qué. ¿Y por qué de repente a mí se me quiebra la voz? ¿Por qué de repente mi cuerpo pide que se me quiebre ahí la voz? Pues porque de repente, viviendo el personaje recuerda aquella última palabra que le dijo su madre antes de fallecer y por eso se le quiebra la voz. Y no es un quiebro que he pensado en que el quiebro me salga así. No, es que lo estoy viviendo y desde ese sentimiento me ha salido el quiebro. Entonces, ese proceso, la IA no lo va a poder hacer. Que sí que es cierto que luego a nivel industrial, pues obviamente la industria en el momento que puede ahorrarse 2 céntimos se lo va a ahorrar, y en algunos productos tipo, pues yo que sé, audiolibros, videojuegos, realities y cosas así que no requieren quizá de una interpretación al uso, pues ahí es muy susceptible de que ese tipo de trabajo se los lleve la IA. Se los lleve la industria más bien. Pero lo que es en doblaje, que hablamos de interpretar, de sentir, pues hombre, yo lo veo complicado, pero eso sí, nos tenemos que poner las pilas y no dormirnos en los laureles.
cierto. Sí, esto es como cuando las películas empezaron a colorear, ¿no? Parecía que iba a revolucionar el mundo del cine. Pues no, la gente quería ver todavía películas en blanco y negro, porque tenían ese aura especial, ¿no? Y se me está ocurriendo algo mientras estaba hablando Rodri, se me ha olvidado. A propósito de lo de la IA, ¿no? Que es muy... sí, ya sé lo que a veces han pensado que con la IA era tan fácil como coger la voz del actor original y entonces copiar las intenciones del actor original. Y ahí ha sido un patinazo gordísimo, porque la forma de decir de cualquier idioma no es la misma que decir en otro. En inglés se asemeja un poco al español, pero nosotros no podemos dar los tonos ingleses. Imaginaos si de repente ponen a la IA a doblar una coreana y que copie los tonos del coreano. Y ha venido su hija a verle. ¿Quién se va a creer eso? Entonces, el copia del original para la IA es contraproducente. Nosotros lo que hacemos es que lo pasamos por nuestro cerebro y trasladamos la forma de decir, igual que trasladamos las palabras, ¿no? Totalmente. Bueno, yo creo que con respecto a los hábitos de consumo, una cosa que se está viendo es que la gente sigue yendo al teatro y entonces eso quiere decir que sí que hay una necesidad y un interés por lo humano y por lo real, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando. Hay ya, si 3 acabo de preguntitas llegar en el chat. Si queréis, intento sintetizarlas y... Una pregunta, Rafael nos pregunta sobre el acceso a la profesión, pero como actor. Lucía nos pregunta que a la hora de hacer un reparto, si se tira fundamentalmente de personas que conocéis como directores, si preguntáis, si consultáis el doblaje.com, por ejemplo, y también cómo se os contacta o sea, cuando a la hora de dirigir un proyecto, cómo se contacta al director, de dónde surge. Entonces, si queréis contestar así brevemente y vamos cerrando. Empiezo yo. Vale, yo suelo intentar informarme de la gente que va saliendo nueva, ya sea por la escuela donde doy clase o ya sea por gente que contacta conmigo a través de Instagram. Entonces, pues me mandan una demo y tal, y luego yo indago un poquito. A mí me encantaría poder hacer pruebas porque creo que donde realmente ves lo que puede dar de sí es haciendo una prueba, porque a ti te mandan una demo y yo no sé cuánto ha tardado en hacerla, ni cuánta edición ha tenido, ni si estaba haciendo unos tonos de verdad o estaba copiando a otro actor que lo ha doblado antes. Pero bueno, como primer paso, en mi caso, es lo que suelo hacer. Y a mí me gusta, aparte de las voces y la gente que conozco ahora va a hacer eco. No, bueno, me oís bien, ¿verdad? Aparte de la gente que conozco de siempre, que evidentemente para los personajes principales me van a cubrir sin miedo a que yo les haga una putada a ellos por darles un papel que le viene grande, ni ellos queden mal porque no estén a la altura del personaje. Yo suelo ir introduciendo a gente con menos experiencia para papelitos más pequeñitos y tal, y ya según les voy oyendo, pues si van cumpliendo las expectativas, pues el que al principio hacía 2 takes, pues luego a lo mejor hace 5. Y a lo mejor en alguna cosa hace 15 takes. Entonces, es un poco ir como una carrera de fondo, cogiendo posiciones y haciéndolo todo bien. Puede parecer que esto es una frase de perogrullo, pero
sí que os digo que hay gente que le das 2 takes o un ambiente y como que se aflojan y dicen, pero si es un ambiente, pero si esta frase es en off. No, hay que hacer las frases en off porque una frase en off te puede dar el siguiente protagonista. Entonces es a cada trabajo que hagas ponerle el máximo interés. Y también os digo, os va a salir mal. Al principio sale mal, pero el director, si es director, se va a dar cuenta que una cosa puede estar mal, pero las posibilidades que hay en ese actor. O sea, no os agobiéis por eso, porque siempre todos hemos hecho takes mal. Pero es más importante la actitud, el interés y las ganas que se tenga a la hora de enfrentar un personaje, un take o un ambiente, que el resultado. Porque para eso está el director. El director hará que te salga bien. Si eres más torpe, si te cuesta más, el director hará que te salga bien por su propio egoísmo, porque su producto salga en condiciones. Pero ir con esa humildad de yo voy a dejarme la piel, y si no queda mejor, es porque a lo mejor todavía no tengo el suficiente bagaje. Pero eso el director lo nota. Lo nota si estáis haciendo sinceramente el take o si estáis luciendo y diciendo, mira qué guapo soy, qué tipo tengo. Sí. De hecho, yo sobre todo cuando hago pruebas o cuando oigo a alguien por primera vez, yo no voy esperando que le quede bien. Es que no te va a quedar bien, y de hecho me sorprendería mucho que te quedara bien, porque uno cuando tiene un primer contacto con un director que no conoce o directora, pues está muy nervioso. Entonces yo no valoro que quede bien, sino valoro, oye, ¿está escuchando bien? Oye, intenta dar los matices, oye, ¿está entendiendo lo original? Oye, tal. Le va a quedar mal, no pasa nada, pero a mí que tenga esa capacidad ya me vale para yo poderle llamar pues para un papelito pequeño o para lo que decía Guti de los ambientes, que hay gente que desprecia los ambientes o los personajes. Pues fíjate, yo valoro muchísimo la capacidad de improvisación, que de repente, oye, hay que hacer un ambiente de 40 segundos y es capaz de hacer un ambiente que no sea, vamos, sí, venga. No, y de repente me empieza a improvisar una secuencia. Y digo, ostras, pues yo valoro esto muchísimo. Luego es una pena que el acceso a la profesión, yo soy partidario de que como colectivo deberíamos ofrecer una solución gratuita a todo el mundo, es decir, pues sesiones de audiciones abiertas, ¿vale? Que haya ciertos directores o directoras que quieran escuchar a la gente y se haga pues una pequeña base de datos. Es decir, establecer unos criterios de evaluación, por así decirlo, y escuchar a la gente, pero no existe esa posibilidad. Entonces, la única forma que tenemos de conocer gente, y yo soy también de las personas que intentan estar un poquito al día, porque esta es una profesión relevo generacional y esto hay que entenderlo así. Hay gente que no lo entiende así, que lo entiende como bueno, esto es una profesión relevo generacional. Entonces, hoy hay una gente, mañana habrá otra gente y esa gente tiene que empezar en algún momento. Se les tiene que dar la oportunidad. Entonces, pues la única opción que tenemos de conocer gente, pues es esto, pues a través de los cursos, que ves que el cliente funciona, a través de las redes, pues sí, nos mandan demos y tal, y me pasa lo que a Guti, yo no puedo saber si en hacer esa demo has tardado 2 minutos o 3 días. Claro, si has tardado 2 minutos, bueno, pues me puede servir para trabajar, pero si has tardado 3 días, no es un ritmo natural de trabajo, con lo cual no te podría llamar. Siempre sí o sí es necesario que os podamos probar en vivo y en directo. Una pena que ya no dejen ir de oyentes por el tema de la confidencialidad, pero bueno, un poquito esto. De hecho, se me ha olvidado decir que yo, pues cuando se podían hacer pruebas presenciales, había una cosa que, una táctica que utilizaba con los que iban a hacer pruebas y siempre se hacía la misma pregunta. Bueno, yo entiendo que
la misma pregunta, la misma apreciación. Yo entiendo que vas a dar el 50% de lo que tú eres, no te preocupes porque sé que estás nervioso y tal. Y alguno, creo que uno o dos me dijeron, no estoy nervioso. Firmaron su sentencia de muerte. Porque si no estás nervioso en una prueba es que no te interesa nada la profesión. O sea, nervioso hay que estar. Entonces, que no se asusten los nervios. Pues muchísimas gracias. Tenemos que terminar. Gracias, Rodri, gracias, Eduardo, por vuestro tiempo, por vuestra generosidad contestando a las preguntas. Y bueno, así brevemente... A vosotros. Y perdonad por el coitus interruptus este. Bueno, pero hemos salido adelante. Bueno, para aquellos que estéis interesados en seguir formándoos y en formaros específicamente con Eduardo y Rodri, a finales de mayo van a impartir la segunda edición de nuestro curso de dirección de doblaje. La primera edición fue en octubre del año pasado y la verdad que funcionó muy bien, fue muy buena experiencia, así que repetimos pronto. Y bueno, también a finales de abril empieza nuestro curso profesional de traducción y ajuste, en el que Eduardo y Rodri imparten específicamente la parte de ajuste. Así que algunos de los que estáis conectados ya habéis hecho este curso o estáis apuntados ya. Así que si tenéis curiosidad, podéis escribirnos a doblaje@sounders.es y os contamos más detalles. Así que lo dicho, gracias a todos por estar aquí y gracias sobre todo a vosotros dos por vuestro tiempo. Un abrazo enorme y muchas gracias. Abrazo, hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego.